puede hacer uso de la tribuna de oradores. Diputado Dávila. Gracias. Buenas tardes, colegas diputados. Bienvenidos, colegas diputados que nunca han debido estar presos. Jamás una persona, por el ejercicio de sus derechos, puede ser conculcado de su libertad de la forma como sucedió aquí en nuestro país y sigue sucediendo, y que hoy día vemos una luz ya en el túnel con todos estos reportes e incidencias que hemos visto en el proceso político internacional. Quiero pues saludar a Renzo, a Gilbert, a Daniel Ceballos, al hijo del general Baudel y a todos los que hoy están aquí en libertad. Fueron muchas las oportunidades de manifestaciones de calle, del ejercicio de nuestra voluntad política del pueblo venezolano para lograr precisamente que no se invisibilizara la causa de la lucha por los presos políticos. Aquí mismo nosotros aprobamos una ley de amnistía, no nos olvidemos de eso. En los comienzos del año 2016, siendo Henry Ramos el presidente de la Asamblea. Incluso, yo me recuerdo, no estábamos nosotros todavía en mayoría en la Asamblea. Vino aquí una vez el finado presidente y habló. Y recuerdo que Zambrano y otros de nosotros le dijimos al finado presidente que qué pasaba con los presos políticos. Estoy hablando del año 2012. Lo que quiero significar con eso es que siempre ha existido un convencimiento claro que este es un régimen que se sustenta sobre la base de la violación de los derechos humanos. Hoy día vemos el informe del panel de expertos independientes que ha considerado, de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de Roma, que hay fundamentos para que la situación de Venezuela sea remitida a la Corte Penal Internacional. Esta es una lucha contra la impunidad. Y yo debo aquí reivindicar el esfuerzo que hemos hecho todos aquí en la Asamblea Nacional. Porque no olvidemos que cuando en la OEA ni siquiera nos recibían, estas causas de los derechos humanos no eran atendidas. Comenzamos enero del 2016 con todo un trajín de ir parlamento por parlamento, cancillería por cancillería, criterios que emanaban de la presidencia de la Asamblea Nacional y que recogíamos precisamente en la Comisión de Política Exterior, y nos fuimos en un peregrinaje, parlamento por parlamento, cancillería por cancillería, gobierno tras gobierno, para explicarle al mundo lo que aquí estaba aconteciendo. Digo esta cosa porque así comenzó el proceso de este informe. La OEA, que es una agencia de la ONU también, los Estados miembros de la OEA tienen un rol histórico que cumplir de acuerdo con su carta fundacional. Y por eso, cuando a partir del año 2000 existe la Carta Democrática Interamericana en la OEA, comienza a desarrollarse un derecho internacional de los derechos humanos en América.
dentro del contexto de la globalización del mundo, comienza a desarrollarse el derecho internacional de los derechos humanos aquí en América. La OEA lo asume, y yo recuerdo que en mayo 30 del 2016 invoca la Carta Democrática Interamericana Luis Almagro. Y el 23 de junio nos fuimos una comisión de esta asamblea presidida por Henry Ramos. Recuerdo yo que estaba allí Padilla, Richard Blanco, Luis Aquiles Moreno, quien les habla, y yo, Luis Florido, Delsa Solórzano, y en ese momento recuerdo yo que estaba Rafael Poleo, hubo un momento de algarabía, de emoción de todos nosotros, porque en ese momento se aprobaba la agenda de ese Consejo Permanente de la OEA que se estaba convocando en junio del 2016, y en ese Consejo Permanente se le dio curso al informe 1 de Almagro, y en consecuencia se comenzó a discutir, y vino una discusión en Venezuela que si se estaba aplicando la Carta Democrática o no se estaba aplicando. Lo cierto del caso es que comenzó ese proceso de la Carta Democrática Interamericana. Después del 2016, con todas las circunstancias que ocurrieron en el país, 4 reportes previos hizo la OEA, diciéndole a Maduro que tenía que entender que se estaba violando por completo los derechos humanos en Venezuela, que había tortura, que había violación, que había persecución, que había agresiones, y que tomara en consideración esas decisiones, esas recomendaciones que estaba dando la OEA. Maduro a eso no le prestó ningún tipo de atención, y llegamos al 14 de septiembre del 2017, cuando el secretario general de la OEA entonces designa un panel de expertos independientes que dentro del proceso, la metodología de trabajo, desarrollaron 3 tipos de audiencia. 26 testigos participaron. Creo que el diputado Armando Armas y mi persona somos de esos testigos que participamos en ese proceso. Yo llevé un informe que después fue aprobado aquí el 28 de noviembre, contentivo de las violaciones y agresiones contra la Asamblea Nacional. Y por eso la lucha que nosotros hemos venido librando no ha sido una lucha quijotesca ni retórica, es que justamente dentro de ese informe del panel de expertos se considera como un delito de lesa humanidad los arrestos ilegales y la privación de libertad de los diputados, las agresiones verbales y físicas durante las sesiones legislativas en el recinto del órgano legislativo y en las áreas aledañas, los ataques a la Asamblea Nacional en el transcurso de sus debates por parte de grupos armados partidarios del gobierno respaldados por fuerzas de seguridad del Estado, la persecución, hostigamiento e intimidación de miembros del órgano legislativo, su familia, su personal y sus bienes, las prácticas lesivas a la inmunidad parlamentaria y al ejercicio de las funciones parlamentarias, al igual que ocurrió en los casos, dice el informe, de los alcaldes de la oposición ya mencionados, el pasaporte y la cédula de identidad de algunos diputados que fueron anulados, lo que constituye una práctica sistemática contra quienes hacen declaraciones contra el gobierno nacional. Y más adelante, dentro de ese reporte que nosotros llevamos, mencionan las denuncias que hicimos de las persecuciones que sufren los diputados. Se explicaron que además de los 67 ataques con agresiones físicas que habían sufrido durante el año 2017 de parte de la Guardia Nacional, entre lo que se encontraban las lesiones contra todos nosotros, habían utilizado la privación ilegal de libertad, como los que sufrieron el 10 de mayo del 2014 el diputado Renzo Prieto, cuando fue detenido por el SEBIN e imputado por asociación para delinquir y fabricar armas, y detenido por una comisión del SEBIN el 12 de enero del 2017, cuando el diputado Gilbert Caro
fue retenido por el SEBIN en el estado Carabobo. El 15 de mayo del 2017, cuando la diputada Yané Fermín fue detenida en la Guardia Nacional y agredida en Nueva Esparta. El 4 de julio del 2017, el diputado Daniel Antequera, etcétera. Y finalmente se mencionó el caso de Freddy Guevara, a quien el 3 de noviembre del 2017 se le allanó la inmunidad parlamentaria bajo supuestos delitos de instigación pública, etcétera. Como ustedes pueden ver, mis queridos colegas, se ha defendido la Asamblea Nacional. Hemos actuado como se debe actuar, asumiendo los riesgos y los retos correspondientes. Pero hoy día vemos que en ese informe que al final determina que el prosecutor, es decir, el fiscal, solicita a la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el artículo 53, que se han cumplido los estándares de prueba para señalar que la situación de Venezuela sí significa un delito de lesa humanidad. Es decir, estamos en presencia de un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y aquella famosa palabra que se hizo común después de la Segunda Guerra Mundial, nunca más. Eso significa precisamente que la gente nunca debe permanecer impasible cuando hay crímenes de lesa humanidad. Estamos en presencia de una realidad, mis queridos colegas. Antes no se tenía fe ni confianza, no se creía que lo que se estaba trajinando en el campo internacional iba a tener algún resultado. Que las cosas son lentas en materia internacional, es cierto. Pero en este momento este régimen ya no tiene excusa y la comunidad internacional tiene en sus manos un argumento fundamental. Estamos en presencia de crímenes cometidos de lesa humanidad, graves violaciones de los derechos humanos que, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, califica como delitos de lesa humanidad. Es decir, hay un contexto. No se trata de una persecución contra el pueblo venezolano. No se trata que es que ahora nos quieren poner en esa disyuntiva de independencia o libertad, patria o muerte. Nos quieren meter en esa odiosa disyuntiva que si nosotros estamos de acuerdo con que la OEA tome las medidas correspondientes, entonces nos van a decir que somos traidores a la patria. No, señores. Cuando un régimen comete dentro de su jurisdicción y fuera de la misma, sea el gobierno o cualquiera de los altos funcionarios del régimen, no es que estén solamente cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino que van a ser señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Jamás ni nunca van a ser recordados como héroes, jamás ni nunca serán recordados como demócratas. Antes, por el contrario, siempre serán señalados como criminales y tendrán que pagar la cuenta, porque este informe demuestra que hay una lucha mundial contra la impunidad que quieren opacar y ocultar en este momento aquí en el país. Compañeros de lucha, este informe abre un camino, pone en evidencia que la lucha que se ha librado aquí en la Asamblea Nacional ha sido una lucha consecuente con nuestros valores y con nuestros principios. No hemos estado aquí sentados perdiendo el tiempo. Hemos actuado en concordancia con esos valores y esos principios. Elaborar un informe de esa naturaleza no es fácil. Más de 400 páginas. Un panel de expertos independientes que en la segunda parte del informe atendieron a víctimas, a testigos, a personas que sufrieron en carne propia las torturas, familiares. Allá vi yo los familiares de Pernalete. Y pare ustedes de contar la cantidad de personas que allí estuvieron. Y en la parte 1 de ese informe vemos el contenido programático, dispositivo y las decisiones en el sentido de lo que debe ser la Corte Penal Internacional. Por fin vemos algo concreto, algo que se suma a lo que vimos nosotros en Cúcuta hace unos cuantos días, cuando los mismos parlamentos van a impulsar que sus gobiernos avalen ese informe de la Corte Penal Internacional. Ya el propio secretario general de la OEA ha dicho que hay varios gobiernos que están avalando el informe, de manera tal
que no puede haber ningún tipo de problemas procedimentales a los efectos de la eficacia política y la eficacia jurídica del tratamiento a nivel de la Corte Penal Internacional. Debemos sentirnos entonces hoy contentos, llenos de fuerza, de motivación, porque esta sesión es histórica, es una sesión extraordinaria, porque hemos visto a nuestros colegas que estuvieron injustamente presos sentados con nosotros aquí, familiares, exalcaldes, personas que no han debido estar detenidas, jamás. Vemos a un mundo que está consciente de la realidad que está pasando en Venezuela. Solo debemos aprovechar entonces este momento para consolidar aún más la unidad. Y debo decir con orgullo y con satisfacción, porque me corresponde hacerlo, todo lo hicimos dentro del contexto de la unidad de nuestra participación. Lo hicimos dentro del contexto de lo que significa mi partido, que con orgullo lo digo, porque es un partido que también se labró sobre la base de prisioneros políticos otrora, cuando sus fundadores murieron en las cárceles o en las calles asesinados por la dictadura. Y hoy estamos hablando en función de lo mismo, de la lucha contra una dictadura posmoderna, yo diría contra una tiranía que no se atreve a dar un paso final, porque sabe perfectamente bien que hay una comunidad internacional y hay un pueblo en pie de lucha. Cuando escuchamos las palabras de nuestros compañeros diputados, las palabras de Gilbert Caro y de todos los que con entereza estuvieron aquí presentes en esta sesión, no nos queda más otra cosa que seguir luchando, no rendirnos jamás. Jamás podemos nosotros rendirnos, porque hay un cúmulo de valores y de principios aquí en esta asamblea. Defendemos el derecho de la democracia, incluso en esta decisión de este informe del panel de expertos independientes ya tomado por la OEA y enviado a nivel de la Corte Penal Internacional, comienza a desarrollarse un derecho de injerencia, porque las democracias y los países tienen también la posibilidad de ser atendidas en aquellos casos en que la violación de los derechos humanos significa básicamente tener nosotros, más problemas tienen ellos, porque no pueden ponerle el pie ni en el puerto de Santander, ni siquiera pueden pasar por Cúcuta, porque donde quiera que pasan lo agarran, porque este informe demuestra que hay una comunidad internacional clara y la Asamblea Nacional ha trabajado en función de eso. La Asamblea Nacional no se ha quedado atrás. Se lo digo de verdad, a veces nos critican, compañeros, porque sí nos dicen, ¿qué hacen ustedes los diputados? Se la pasan viajando, van para allá y van para acá, y nosotros los elegimos a ustedes ¿para qué? Resulta que las funciones de la Asamblea, que no solamente es legislar y controlar, es también orientar políticamente, y nosotros hemos cumplido esa función, porque en un país donde no exista parlamento ni democracia, ¿qué es lo que hay? Dictadura. En la única parte donde puede haber democracia es cuando tenemos parlamento, que legisle, controlen y orienten, es decir, representen a la comunidad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos ido al exterior. Cuando fuimos aquí a la OEA, pasando por toda la frontera, porque nos habían anulado el pasaporte, y asumiendo los riesgos, lo hicimos conscientes de nuestra función de representar a todos los asesinados, a los presos políticos. Mi compañero Bill, que es de allá de mi estado, tuvimos competencia en la lucha electoral en el mismo circuito, pero es un muchacho valioso, no tiene por qué estar preso padeciendo todas las iniquidades de una cárcel injustificada simplemente porque sacó un Twitter. Antes, por el contrario, todos nosotros con la hidalguía que nos corresponde, como lo comenzamos aquí a hacer
el año antepasado, en el 2016, cuando aprobamos la ley de amnistía, y esta partida de zánganos, de muérganos, de asesinos no quisieron darle el ejecútese, comenzamos a darle la ruta y la orientación, que la lucha que nosotros estábamos dando era una lucha contra esta dictadura y contra esta tiranía. Estemos claros que esa es la lucha que tenemos. Y una tiranía se estructura su lucha contra la tiranía en la base en que nosotros tengamos una plataforma unitaria y estemos claros de los objetivos políticos. Aquí tenemos nosotros un discurso, tenemos un argumento, tenemos pruebas, que no era una simple guerra económica, que no era el imperialismo que venía aquí con sus agentes de la Asamblea Nacional para que nosotros actuáramos. No, la comunidad internacional, más de 26 testigos, cerca de 30 países de la OEA, sin contar la mayoría de los países europeos, le están diciendo a este régimen que es un régimen fallido, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que jamás ni nunca van a pasar sin tener castigo, porque no puede haber impunidad. Muchas gracias, colega, por darme esta oportunidad. Sintámonos con fuerza y con orgullo. Hoy hemos tenido una tarde victoriosa. Recibimos a diputados que estaban presos. Recibimos a gente que estaba presa. Pero más que todo, hemos recibido en este momento un informe que nos da la fuerza para seguir luchando. Porque más temprano que tarde, esta tiranía caerá. Y esta Asamblea Nacional, erigida dentro de sus propios principios y valores, seguirá siendo ese norte que allá nos señalaron una vez en Cúcuta cuando dijeron que nuestras naciones eran independientes por las armas y libres por sus leyes. Es decir, el militarismo fue derrotado hace casi 200 años y eso hay que seguirlo derrotando. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Asamblea Nacional! Gracias, diputado William Dávila. Estamos en el último punto de la agenda. Realmente la dirección de debate permitió excederse un buen tiempo al diputado William Dávila por lo importante de su intervención. No le quisimos cortar la emoción con que él trabaja por estos temas, pero este es un punto de acuerdo, que realmente el tiempo de intervención es de 5 minutos y tratamos siempre de ser flexibles para no cortarle el derecho pues, a expresarse a los diputados que tienen el derecho a la palabra, pero faltan 6 oradores más en este punto y le agradezco la capacidad de síntesis que puedan tener los que van a intervenir en adelante. Tiene la palabra el diputado Armando Ara. Y puede hacer uso del derecho de la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Quiero rescatar las palabras del maestro William Dávila, que me antecedió, de que el día de hoy estamos presenciando y estamos perteneciendo a una sesión histórica. Por puntos de agenda como la del día de hoy, es que nosotros fuimos electos en el año 2015 para reivindicar una lucha, para ser resistentes ante el oprobio, para ser resilientes ante la adversidad. El día de hoy, este espacio, este Palacio Federal Legislativo, se ha impregnado con el espíritu de la justicia, de la esperanza, de la dignidad, que personifican nuestros compañeros excarcelados, pero que también humildemente han personificado quienes hemos defendido desde este espacio los valores y principios democráticos y republicanos. El espíritu de la justicia es lo que impera el día de hoy y es lo que nos debe llenar de optimismo en estas horas.
Pero la justicia es un ideal que queda en teoría constitucional o en teoría de las leyes si no es llevado a cabo por los principios férreos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho instrumenta a la justicia. El Estado de Derecho significa la presunción de inocencia, significa el derecho a un juicio justo, a un juez natural, significa el principio de celeridad. Todos esos principios le han sido violados sistemáticamente, al menos desde el 2014, no solo a los presos políticos, sino a todos quienes estamos presos en este territorio, nuestro territorio nacional, que hemos sido presos de la infamia, del hambre, de la desesperanza. Ante el Estado de Derecho se antepone el Estado mafioso. Y el Estado mafioso combate, trata de liquidar todos los vestigios de justicia. Pero la justicia es internacional. Nosotros así lo corroboramos, lo firmamos y lo ratificamos en el año 98, suscribiendo el Estatuto de Roma. Somos signatarios del Estatuto de Roma para juzgar a crímenes de lesa humanidad. Y es por eso la importancia del informe del grupo de expertos, del panel de expertos, impulsado por la Organización de Estados Americanos, donde hemos encontrado un adalid por la lucha de la democracia y la libertad, no solo de Venezuela, sino del hemisferio, como lo es el doctor Luis Almagro, para quien pido un reconocimiento y un fuerte aplauso. No son solo 409 páginas, como bien lo dijo quien me antecedió en la palabra, el diputado Dávila. Lo que se menciona es que al menos desde febrero del 2014 hay un patrón sistemático de persecución, de injusticia, de violaciones a encarcelados. No es una mera compilación y una mera investigación este informe. Es la reivindicación de la lucha contra la impunidad que no tiene fronteras y como lo hemos dicho, más temprano que tarde, los jerarcas de la nomenclatura de la tiranía que hoy en día está desgobernando a Venezuela, no les quepa la menor duda, van a estar tras las rejas. Va a haber justicia. Son números y se pueden reflejar los números, pero carne y hueso, algunos, y no todos ni siquiera, del Estado Suati, de donde me enorgullezco en representar. Hay 3 casos emblemáticos. El caso de Carlín Rodríguez, en el año 2014, en una manifestación en la calle por levantar una pancarta, un polinacional le dio un tiro en el cachete, salió la bala por el occipital, perdió el 80% de su lengua, tuvo que ir a terapia del habla y ha estado en la lucha ella por buscar justicia. 10 diferimientos de juicio ha tenido y Carlín no tira la toalla. Esa es la luz de la dignidad que brilla en cada uno de nuestros jóvenes y cada uno de quienes luchamos por la democracia y la libertad, que no vamos a fenecer hasta encontrar la verdad y la justicia. También el caso de Yanni Escobino, ustedes se acuerdan, un muchacho con síndrome de Asperger, fue brutalmente apaleado por guardias nacionales en Lechería. Y es el caso de mi amigo César Pereira, que hace pocos días cumplió 1 año de asesinado. Ninguno de estos crímenes ha encontrado justicia, solo impunidad, solo una nota de prensa diciendo que va a haber un juicio y diciendo que van a estar encarcelados sus perpetradores, pero la verdad es que todos están en la calle. Y es por eso que se hace válido y se hace pertinente nuestro apoyo a este informe, y es por eso que respetuosamente yo tengo 4 peticiones que hacerle a esta Cámara el día de hoy. En primer lugar, el apoyo irrestricto al informe del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En segundo lugar, ser vigilantes e impulsores de este informe.
Nosotros no hemos podido acceder a la justicia en Venezuela porque los órganos auxiliares de justicia están cooptados políticamente por la dictadura. Es por eso que hemos tenido que ir a buscar justicia fuera de nuestras fronteras. Y los tentáculos de la dictadura son largos. Allá está, en La Haya, Haifa El Aizami, hermana de uno de los acusados, o uno de los señalados, mejor dicho, en este informe, quien detenta el cargo de la vicepresidencia de la dictadura hoy en día, está señalado por crímenes de lesa humanidad en este informe, y allá está, haciendo lobbies, tratando de entorpecer y boicotear la justicia. Seamos nosotros vigilantes. Pidámosle pues, y este es parte del punto número 3, que quiero pedirle a esta honorable Cámara, la remisión a los estados signatarios, formalmente quiero decir, una petición de la directiva para que a los estados signatarios, en virtud del artículo 14, numeral 1 del Estatuto de Roma, generemos una coalición para que todos sean signatarios de la misma petición para enjuiciar por crímenes de lesa humanidad a los dictadores hoy en día en Venezuela. Y punto número 4, una comunicación oficial también de esta Cámara, como la única rendija de legitimidad democrática que le queda a Venezuela, y más después de la farsa del 20 de mayo. La única rendija de legitimidad democrática que hay en esta Asamblea Nacional. Pidamos pues que seamos reconocidos como la voz del Estado venezolano para pedir ante la Corte Penal Internacional, y quiero decir comunicación oficial a la fiscal Fatou Bensouda, para que sea enjuiciado por crímenes de lesa humanidad a petición del único órgano legítimo que tiene hoy en día la nación venezolana. Por último, para concluir, Venezuela está sumida en la oscuridad de la infamia. La justicia es ciega, pero ve en la oscuridad. Y en esa oscuridad infame del poder arrogante de quienes creen que van a estar ahí para toda la vida, se erige la luz de la dignidad que representan nuestros excarcelados, que representan todos y cada uno de los diputados de esta Asamblea Nacional y que representa la mayoría del pueblo de Venezuela, que va a luchar insistentemente por la libertad de todos y cada uno de los venezolanos. Muchas gracias, colegas parlamentarios, muchas gracias, pueblo de Venezuela. Gracias al diputado Armando Arma. Tiene derecho a palabra el diputado José Brito. Puede usar la tribuna oradora. Bueno, buenas tardes. Hoy ciertamente quiero confesarles que solo escuchar y detenidamente la intervención de Gilo Ercaro, y cuando veía el punto donde iba a tomar este derecho de palabra, era el reflejo vivo. Aquí en Venezuela sí se violan los derechos humanos, y aquí en Venezuela sí se cometen crímenes de lesa humanidad. Y como padre, y como muchos de ustedes, no puedo evitar llorar y ver esa triste realidad que tiene nuestra amada patria Venezuela. Pero quiero señalar lo siguiente, hermanos. En cuanto a este acuerdo, en respaldo al informe presentado por el panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, es lógico que nosotros solicitemos a los estados parte del Estatuto de Roma que, una vez recabadas las pruebas de ese informe, refieran el caso Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero hay otro detalle.
es que nosotros como cuerpo colegiado remitamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional las pruebas recabadas y las pruebas por recabar. Y aquí quiero detenerme en algunos detalles. Cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de violación y crímenes de lesa humanidad, yo quiero comenzar diciendo, hoy tuvimos un reflejo, los presos políticos, pero no hemos hablado del crimen contumaz, perverso, criminal, asesino que se comete con los venezolanos que hoy no tienen acceso a los medicamentos y que hoy están condenados a morir de mengo en Venezuela. De hospitales donde en lugar de buscar la vida, seguramente lo más probable y lo más seguro es que tengas un certificado de defunción. En un país que te hablan cínicamente de un parto humanizado, y no hay un parto más deshumanizado, criminal, abusivo, indolente que el que se vive en Venezuela. En un país que se dice y se chulea el principio básico de la democracia, y una democracia con presos políticos no puede preciarse de serlo. Y yo quiero indicarle, hoy que se ha hablado tanto de esta perversión que significan los presos políticos, ya basta que en Venezuela los presos políticos se han utilizado como piezas de canje a conveniencia de parte. Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela. Claro que me alegra ver a cientos de hermanos libres. ¿Cómo no alegrarme si saludaba a un hermano? Saludaba a Tony Real hace un momento. Saludaba hace unos días a Wilmer Azuaje, hermanos con los cuales transitamos 1000 luchas. ¿Cómo no alegrarme si hoy por primera vez tuve el privilegio de saludar al hijo de Baduel y a toda la cantidad de personas que estaban allí esta mañana? Pero de verdad, ¿cómo no recordar que aquí en este recinto parlamentario ha habido parlamentarios, trabajadores, obreros, periodistas que han sido víctimas de la vulgar agresión y perversa agresión y que muchos han terminado en un quirófano? Yo recuerdo aquel día que recibí un impacto en una de mis piernas y que terminé siendo intervenido quirúrgicamente. Recuerdo que cuando a mí me atendían, al lado mío estaba un joven que acababa de perder la vida. Y los médicos que me atendían con lágrimas en los ojos, y una de ellas lloraba de manera desesperada. Y yo les preguntaba y les decía, ¿pero qué pasa, Dios mío? Y yo en mi interior me decía, en mi desespero por la lesión sufrida y por el dolor, decía, ¿será que me estoy muriendo? Y era que al lado estaba muriendo, y lo vi morir al lado mío, Juan Pablo Pernalete. Ese joven que hicieron humanamente un esfuerzo con el conocimiento médico, hicieron todo lo posible, pero él, como tantos otros, recibieron un impacto de bombas lacrimógenas, de impactos de balas asesinas que acabaron con la vida de muchas personas. Y las respuestas en la noche eran los partes cínicos de este régimen, tratando de justificar que si era con un perno o un perno, o si era una pistola tal, o si no fue un funcionario. Lo cierto es que aquí se cometieron barbaries como esa y crímenes que son violaciones de los derechos humanos. Todavía recuerdo en este Parlamento, cuando no se podía ni siquiera tener acceso, y eso hay que decirlo, anexarlo a esta solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Cuántas veces fuimos sometidos a ultrajes y vejámenes? Todavía recuerdo aquel día que en compañía de Delsa no solamente recibimos golpes, sino hasta orín nos rociaron por tratar
y luego ingresar a cumplir con nuestra responsabilidad sagrada de ser parlamentarios, de ser ciudadanos y de ser venezolanos. Pero aquí hay que anexar también la violación flagrante al derecho de la identidad. Eso es un delito de lesa humanidad. Eso es un delito de lesa humanidad. Aquí se le ha violentado no solamente a los parlamentarios, el solo hecho de que mafias hoy operen en Venezuela, cobrando en dólares inclusive, por la no posibilidad de tener acceso por los canales regulares a su documento de identidad, a su pasaporte, es un delito de lesa humanidad también, la violación al derecho a la identidad. Hasta secuestraron el derecho a soñar. Venezuela es un país, y esto hay que anexarlo, colegas. Venezuela es un país donde el ascenso social conformó lo que llamábamos la gran clase media, con sus niveles: clase media alta, clase media media, clase media baja, los sectores desguarnecidos, desposeídos y pobreza extrema. Hoy, en una política alevosa, premeditada, criminal, atentaron contra esa clase media en todos sus estratos. Hoy encontramos un país sumergido en tres segmentos: los que somos esperanzados y seguiremos esperanzados, los desplazados por un tema de oportunidades y por un tema, además de no encontrar el sustento para el sostenimiento de su hogar. Pero hay un segmento minoritario de hermanas y hermanos venezolanos que son los resignados, donde opera sobre ellos la política del dando y dando, la política de potenciar su miseria para a través de ella no solamente aplicar una política extorsiva, que por cierto, cuando hablamos de extorsión y esa extorsión es cometida por un funcionario público, entonces estamos al frente de una concusión. Es una política concusiva, con premeditación, con alevosía, y eso se comete aquí en Venezuela. En ese segmento de los resignados, hermanos, impera también el síndrome de Estocolmo, donde el secuestrado termina queriendo o diciendo que el único que le garantiza por lo menos algo es quien le potenció su miseria. Finalmente, yo quiero referirme a lo siguiente. Si bien es cierto que, recogiendo las palabras de quienes me han precedido, nosotros no solamente solicitamos a los estados parte del Estatuto de Roma que, recabadas esas pruebas, refieran el caso de Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino nosotros, hermanos, no solamente de los que formaron parte como testigos, sino cada uno de nosotros puede hacerse parte, y las pruebas recabadas y las aún por recabar sean incorporadas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque aquí en Venezuela no puede seguir ocurriendo esa peregrina tesis que aquí los delitos del pasado convalidan los presentes, que de paso hoy se quedaron los delitos pasados, se quedaron como unos niños de pecho. No puede ser que si el padre fue asesino, el padre asesinó, el abuelo mató, entonces el hijo fusiló. Y lamentablemente esa peregrina tesis tenemos que desmontarla hoy aquí en Venezuela. Hermanas y hermanos, aquí nosotros, este Parlamento Nacional, no solamente que solicitemos a los Estados miembros parte del Estatuto de Roma, sino que también nos hagamos parte ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y que más temprano que tarde en Venezuela pueda renacer una palabra que mucha falta hace en esta Venezuela, en estas calles de Dios, que es la palabra
justicia, justicia y justicia. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias al diputado José Brito por su intervención. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Por supuesto que todos los que han estado hoy en esta tribuna han comenzado saludando a los compañeros que han estado detrás de las mazmorras que le oprimieron su libertad por el simple hecho de tener anhelos para vivir, como siempre lo hemos dicho, en un país de oportunidades. Escuchaba al compañero Henry Ramos hablar y le doy hasta cierto punto la razón, en el sentido que cada quien sabe lo que debe en un momento determinado hacer para ansiar y conseguir la libertad, esa de la cual estoy diciendo que es oprimida por el régimen. Y por supuesto que aquí nadie, absolutamente nadie, se puede abogar para él mismo el apoyo o la búsqueda de la libertad de alguien. Porque en definitiva, estos compañeros que nos acompañan hoy, Daniel, el compadre, el gato, que está por acá, Baduel, que quiere ver a su padre y tiene más de 120 días que está confinado, no se le permite bajo ningún tipo de posibilidades observarlo, Renzo, Gilbert, que por cierto, confieso que nos correspondió en una comisión ir a visitar a Gilbert Caro. Y allí fuimos el diputado Edgar Zambrano y mi persona, y pudimos sacar a Gilbert los primeros días de su ilegal detención de uno de los tigritos de la 25 de julio. Eso lo saben algunos venezolanos, porque pudimos ir y luego comunicarle rápidamente a algunos dirigentes políticos de este país sobre la situación ilegal, irrespetuosa, desgraciada con la que el régimen estaba tratando a un diputado que le acababan de allanar la inmunidad parlamentaria y que recuerdo hoy no se puede quedar eso así. Y no se puede quedar así porque hemos tenido una decisión que, como lo recordaba William Dávila, aquí se ha venido realizando desde hace mucho tiempo una gran diligencia para sacar de la desgracia en que se encuentra el pueblo de Venezuela. Más de 30 millones de venezolanos atropellados, vulnerados en sus derechos humanos por quienes nos han dirigido en estos últimos 19 años. Hay como pipetas que se utilizan en la biología y allí está cada venezolano del barrio, de la urbanización, el médico, el diputado, el estudiante, y allí están sembrados cada uno de sus expedientes, buenos o malos, para que cuando el régimen de turno le dé la gana de utilizarlos, los utilice para colocarlo detrás de esas rejas. Pero resulta ser que independientemente, como cierto es, pudimos darle un abrazo a Daniel, al gato, a Baduel, algunos otros que no son tan conocidos, pero que estaban dentro del SEBIN o de otras cárceles de Venezuela, y a otros
que aún permanecen ilegalmente presos, desgraciadamente siguen silenciados, tienen que callarse las bocas, porque si no los van a hacer presos nuevamente. ¿Quién les habla? Tiene algunas prohibiciones, algunas limitaciones, y ha hecho respetar la inmunidad parlamentaria ejercida en el voto popular que nos dio a nosotros un pueblo ávido de legalidad. Yo leí el expediente completo y recuerdo caminando con la compañera Delsa Solórzano, le decía en la ruta hacia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde asistimos, ella y yo, en una petición que le hiciéramos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hace algún tiempo, y que incluso la habían realizado muchos parlamentarios que aquí están hoy, otros que no vinieron a la sesión, y venezolanos como, por ejemplo, los familiares, padres de muchos presos políticos. La esposa de Daniel, por ejemplo, que se encuentra aquí, Patricia, la esposa de Leopoldo, Lilia, la esposa de Ledesma, Mixi, María Corina Machado, entre otros, Delsa Solórzano. Yo un reconocimiento siempre muy especial porque sé cómo la compañera que habló acá, diputada, habló en nombre de la lucha que dimos. Hay que hacerle un reconocimiento a una diputada del Estado Aragua, del Partido Un Nuevo Tiempo, a la diputada Pichardo, porque cuando se trata de alguien que le priva de voluntad, bueno, la compañera ha hecho un trabajo porque uno siente realmente el sufrimiento de la gente. Pero no es solamente los presos políticos, es también la gente que se está muriendo, como lo decía un diputado aquí, de mengua en los hospitales, la gente que no come, la gente que no se alimenta, lo que hemos dicho nosotros infinidades de veces acá en la Asamblea Nacional. Leído el expediente, nosotros en nombre de la fracción 16 de julio solicitamos una vez más, que lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, que nosotros formemos parte procesal de esta denuncia ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Asamblea Nacional de Venezuela, el único organismo que no se le ha doblegado al régimen y que tiene pleno conocimiento porque ha formulado infinitas denuncias, luego de las visitas que realiza en el país, de las movilizaciones que hemos hecho en defensa de la democracia, de la libertad en Venezuela. Por tal motivo, hacemos esa solicitud. Aprobamos con las dos manos ese acuerdo y, de ser posible, que hoy mismo se establezca en ese acuerdo que nosotros formemos parte permanente de esa actuación que está haciendo la Organización de Estados Americanos a buena hora. Esta tarde estaremos pendientes también de una decisión trascendental para Venezuela, de una decisión que esperamos permita también esa presión necesaria que necesitamos a nivel internacional para aquellos que han cometido los delitos de lesa humanidad, los genocidas venezolanos que han dirigido, por desgracia y a mala hora, los destinos de Venezuela, sean castigados más temprano que tarde. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias. El diputado Richard Blanco. Tiene la palabra el diputado José Prat. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Sí, buenas tardes. Básicamente quiero hablar de temas muy puntuales de lo que el informe de la OEA,
que fue presentado la semana pasada, contiene para que, no tanto para el debate acá, porque seguramente aquí se conoce, pero sobre todo el debate en la calle, porque vemos mucho discurso de parte del gobierno donde prácticamente es algo así como que la OEA no tiene por qué intervenir en la situación de Venezuela, o la OEA no debe meterse en la situación de Venezuela, o en Venezuela no pasa nada, o tratan de desviar el tema hacia debates que no son los que de verdad son de fondo en este caso. Ahora, hay algunas conclusiones, compañeros, de este informe, ¿no? La primera conclusión general de dicho informe es que ve fundamentos suficientes para llevar al gobierno, al régimen de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. O sea, esa es como la conclusión general. Hay elementos suficientes para eso. ¿Por qué? Por ejemplo, el informe concluye que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. O sea, suficiente motivo. Después vamos a ir poco a poco desmenuzando. Por ejemplo, este informe, oído a esto, apunta a 11 presuntos responsables. Fíjense ustedes que va al detalle. 11 presuntos responsables, entre los cuales se encuentran el señor Maduro, se encuentra el señor El Aizami, el mismo Arreaza, y Jorge Rodríguez está también allí, Delcy Rodríguez, miembros del componente militar y de la policía. O sea, fue puntual, con nombres y apellidos de presuntos responsables. Pero fíjense ustedes que este informe también contempla lo siguiente, y dice textual: los crímenes fueron cometidos con intenciones políticas para ejercer control social sobre la población. O sea, bien puntual en la investigación. No es algo general, no es algo genérico, porque a veces el gobierno quiere llevar el debate hacia allá y hablar de la soberanía y de temas genéricos, y aquí se está yendo a una investigación puntual y detallada. Luego, este informe, como ya dijimos, identifica a Nicolás Maduro y a la Fuerza Armada Nacional, y por supuesto a algunos de los miembros de este régimen, como autores intelectuales en la represión, y utilizando lenguaje del propio gobierno, que lo ha utilizado de forma pública y comunicacional, habla de contra el enemigo interno, o sea, nombrando al pueblo de Venezuela, a todo el que protesta, a los diputados, a los dirigentes, o simple y llanamente a los jóvenes, como enemigo interno. Luego, también es importante, que creo que el diputado Armas mencionaba, que él decía que todos los estados fueran los denunciantes, ¿no? Porque la OEA como tal no lleva como organismo, no lleva al gobierno, a ningún gobierno, a la Corte Penal. Debe ser otro miembro, ¿verdad?, del hemisferio, otro país, quien lo haga. Eso hasta ahora no ha ocurrido en los 15 años que tiene la Corte Penal Internacional. Eso no ha ocurrido, ¿verdad? Y bueno, por supuesto sería un caso inédito, y del cual, con la presión que se está armando y las pruebas, vuelvo y repito, públicas, notorias y comunicacionales, no es difícil que ocurra. Y por supuesto, de repente cuando se dice que lo haga un país, y de repente el diputado Armas ahonda mucho más y le da mucha robustez con esa propuesta de que sean varios países de la alianza o de la OEA quienes lo hagan. Ahora, eso fue un panel de expertos, no fue la OEA como tal, sino un panel de expertos donde resaltan nombres como el de Santiago Cantón, Irving Kotler y Manuel Ventura Robles de Argentina, Canadá y Costa Rica,
quienes encabezaron este grupo de expertos que elaboraron ese informe. Ese informe, lo decía el diputado Dávila, consta de 800 páginas, 400 con el informe y 400 con los anexos, con el sustento, con fotos, documentos, de lo que, vamos a decirlo, comprueba lo que ocurrió y por qué ellos hacen esta investigación. En la primera parte del informe es un material donde hablan los testigos, audiencias públicas celebradas allá en la sede de la OEA y donde se entrevistaron a familiares y a las propias víctimas. Eso ocurrió entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 17, donde se hicieron esto. Y bueno, y la segunda parte del informe, ya la parte jurídica, las jurisprudencias y todo lo que tiene que ver. Ya voy terminando. Luego, el informe incluye 26 testimonios de testigos, ¿verdad? En 5 audiencias públicas, decenas de testimonios de víctimas y familiares de las víctimas, documentos escritos, ¿verdad? Por más de 40 ONG nacionales e internacionales. Yo agrego que seguramente, pues, en el caso de ELSA, la Comisión de Política Interior, seguramente no sé que ha sido así, pues también ha contribuido mucho, pues, a engrosar este expediente, cosa que ese trabajo de esa comisión de la cual ELSA preside, por supuesto, también es parte de esta asamblea y cosa que es parte de este trabajo. Ahora, rápidamente, se identificaron, y estas son las conclusiones puntuales, rápido, se identificaron 131 víctimas de asesinatos, ¿verdad? Pudiéramos decir, no, ocurrieron más, pero estas fueron las que aquí quedaron comprobadas en este informe. 131 víctimas de asesinatos en protestas en el 2014 y en el 2017. Se identificaron, oigan esta cifra escandalosa, presidente, 8.292 ejecuciones extrajudiciales. Aquí no se habla en las protestas solamente. Por supuesto, e irrespetuosa con las opiniones distintas de los demás. Muchísimas gracias. Gracias al diputado José Prat por su intervención. Quedan 2 oradores anotados, que son el diputado José Sánchez y la diputada Delsa Solórzano, que va a cerrar este debate. Tiene la palabra el diputado José Sánchez, puede hacer uso de la tribuna oradora. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, presidente de Junta Directiva, amigos de la prensa que nos acompañan y mis hermanos presos políticos. Hoy nos hacen el inmenso honor
de estar acá presente. No saben la inmensa satisfacción que me da poderlos abrazar, poderlos tenerlos aquí en este hemiciclo que es la Casa de las Leyes. Me corresponde hablar sobre el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, un conjunto de principios de reconocimiento universal que son acogidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuyo fin es asegurar la dignidad del ser humano. Siempre nos preguntamos, ¿se respetan los derechos humanos? Es un cuestionamiento que a diario nos hacemos. Y aquí imperiosamente tengo que referirme a algunas personas que son reconocidas como defensores de los derechos humanos. Aquí quiero hacer mención, aprovechando que están presentes los colegas abogados, Omar Mora Tosta, mi gran amiga Tereli Malavé, Alonso Medina y otros como Alfredo Romero y Gonzalo Gimión. Incluso algunos han trabajado las causas de la liberación de los presos políticos de manera altruista, de manera noble, sin recibir ninguna remuneración por sus honorarios como abogados. De manera que eso tiene el doble del valor, porque gracias a ustedes es que muchos de los que están aquí presentes pudieron recobrar la libertad. Cuando nos vamos en el ámbito parlamentario, también tengo que referirme imperiosamente a otros colegas. Aquí me voy a referir a mi gran amiga Delsa Solórzano, porque siento un afecto especial y un agradecimiento permanente porque religiosamente acudía a mi inicuo juicio cuando se me realizó en los tribunales de justicia y dudé en ningún momento, Delsa, cuando me tocó ser jefe de la delegación en Lusaka, en África, ante la Unión Parlamentaria, proponer tu nombre para que asumiera la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, que lo está haciendo bien, y para ti mi reconocimiento, Michelle. También tengo que hacer mención a mi hermosa colega Adriana Pichardo. Adriana, corazón, gracias por tu entrega, gracias por tu vocación, por tu mística, por tu trabajo para lograr la libertad de nuestros hermanos. A la comisaria Jaira Forero, no se encuentra acá presente, a la amiga Tamara Sujo, que se encuentra en el exterior, a mi gran amiga Lilia Tintori, quien siempre ha luchado por defender la causa de los que se encuentran injustamente detenidos, a Patricia Ceballos, hoy día en Luxemburgo, luchando ante las instancias internacionales, poder también liberar a otros presos políticos que aún se encuentran tras la reja. A Loceni García, quien estuvo 6 veces injustamente detenido, que hoy lidera el Partido Pro Ciudadano y que está en fórmulas también en la búsqueda de procesar algunas liberaciones, como en efecto lo ha hecho, y que está proponiendo que se realice la ley de justicia transicional, el olvido y el perdón. A mi colega Richard Blanco, aquí presente, compañero también de injusta prisión, junto a Viallo Pirelli, que nosotros nos la vimos bien difíciles para poder recuperar nuestra libertad. Y voy a hacer una mención especial para mi hermano, para mi amigo, para mi colega diputado, Edgar Zambrano, a quien de corazón, Edgar, para ti mi agradecimiento y mi reconocimiento eterno, y para el Partido Acción Democrática. Ustedes fueron quienes gestionaron mi libertad y les estaré eternamente agradecido, mi hermano Henry Ramos, de corazón. Muchas gracias, siempre los tengo presentes ambos, porque ustedes hicieron posible que yo viniera aquí a juramentarme y a estar aquí como lo estoy, hoy asistiendo a este hemiciclo. Aquí se ha hecho énfasis de varias cosas, pero es importante que sepan de que solamente los presos políticos somos los que sabemos lo que sufrimos en carne propia. Se pueden hacer conjeturas, se pueden opinar, se puede hablar, pero solamente para el que lo vive. Por ejemplo, he visto con preocupación que en algunas redes sociales, en algunos medios, algunos colegas, objetando, criticando la posición de los gobernadores Lady Gómez, de Ramón Guevara, de Antonio Barreto y de Alfonso Díaz, de Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta. ¿Por qué criticarlos si ellos más bien están tratando de buscar fórmulas para que se produzcan las libertades? ¿Por qué lo vamos a cuestionar si más bien lo que tenemos es que agradecerles? Porque todo el que se vaya sumando a estas gestiones para que se puedan decretar las libertades, las excarcelaciones de los que se encuentran injustamente en prisión, por supuesto que más bien tenemos que agradecerle
ese apoyo que nos están brindando. Vi también unas recientes declaraciones de la fiscal Luisa Ortega, donde habla de la ley de amnistía para civiles y militares, que la está proponiendo desde el exilio, pero también aquí hay un tema que es importante, que es bueno traer a colación, a memoria, que es la ley de amnistía y reconciliación nacional, que a principio de año introducimos aquí en la Asamblea Nacional, formulada por el diputado Gal Zambrano, William Dávila, que nos apoyó, Henry Ramos y otros que colaboramos en la redacción de ese documento, y que lógicamente, por razones obvias, no se pudo decretar. Pero también todas las ideas, todos los aportes, bienvenidos sean. Aquí yo quiero hacer mención de los presos políticos liberados. Sé que ya algunos se han retirado, lógicamente por el agotamiento, por el cansancio, por el estrés postraumático de liberación, pero es importante que la gente sepa que los liberados fueron Daniel Ceballos, mi hermano, con el que siempre hemos luchado por la libertad democrática de Venezuela, Franklin Hernández, Gabriel Valle, mi hermano, para ti mi respeto, mi admiración, tú sabes que siempre estás aquí, en mi corazón. Juan Carlos Sosa, José Vicente García, Oscar Millán, Gregory Sanabria, Renzo Prieto, hoy día colega, ya le di algunos asesoramientos, le di alguna orientación, Jefferson Rodríguez, Jerry Flores, Edgar Gamboa, Víctor Alfonso, Roberto Picón, Manuel Cotiz, Ignacio Porra, Wilmer Azuaje, Giovanni González, Tony Real, Alexander Tirado, el gran gato, mi hermano querido, mi respeto para ti también, Raúl Emilio Baduel, otro líder de la juventud venezolana que injustamente permaneció en prisión. Imagínense esa posición de Raúl Emilio, su papá detenido y él detenido. Imagínense la situación de su mamá, de su familia, lo agobiante, lo angustiante que significa eso. Tenemos a Gilbert Caro, bueno, ya lo vimos en las condiciones que está, pues, unas condiciones paupérrimas de salud, un poco deprimido, lógicamente por la situación que vivió. Y al colega Wilmer Azuaje, el diputado legislativo de Barinas. Ahora, todos los presos generalmente salimos en condiciones precarias de salud, afectados por la soledad, por la tristeza, por la tortura física y psicológica y por todo lo que uno vive. Sin embargo, nosotros consideramos que es importante que una vez que la persona sea liberada, sea rápidamente sometida a tratamiento. Y aquí sugiero, presidente, designar una comisión de colegas diputados médicos, como el colega William Barrientos, como el colega José Trujillo, Orlando Ávila y Virgilio Ferrer, para que se aboquen en su condición de médico para estar pendientes de los diputados que están en pésimas condiciones de salud. Ahora, aquí es importante definir que ese espíritu de libertad que predominó para que mis colegas salieran de libertad, también tiene que ser para mi hermano Leopoldo Lobe, que se encuentra injustamente con una medida de arresto domiciliario. Tiene que ser para el general Baduel. ¿Cómo es posible que tenga ya cientos y algo de días que ni siquiera puede ver a sus familiares incomunicados, con quien compartí muchas horas de penumbra, de soledad y de tristeza en la cárcel nacional de Ramo Verde? Para ti, Raúl Emilio, tu papá, para mí, un afecto con mucho respeto y admiración. El joven Loren Salep, ¿cómo es posible que lo tengan todavía injustamente detenido? Por allá está la mamá, la señora Yamilé Salep con Patricia por Luxemburgo, buscando en instancias internacionales que le puedan dar libertad, porque aquí no hay donde acudir. Tenemos al joven Vilca Fernández, en deprimente estado de salud. Los hermanos Guevara, Otoniel, Juan Carlos y Rolando, injustamente condenados a 30 años. Tenemos los policías metropolitanos, con quien, permiso, presidente, con quien compartí mucho tiempo, el comisario Iván Simonovi, el comisario Lázaro Forero, Henry Viva, el comisario Marco Hurtado, el inspector jefe Héctor Robaín, el sargento Julio Rodríguez, el cabo Rubén Salazar, el distinguido Luis Molina y el agente Erasmo Molina. En la mayoría, incluso ya con beneficios procesales por la ley de redención de condena, producto del trabajo y del estudio. Sin embargo, aún no le han dado libertad. De manera que yo se lo digo porque yo también lo viví en carne propia. Tuve 5 años justamente confinado en varios centros de reclusión. Finalmente salí, bueno, fui afectado severamente desde el punto de vista psicológico, torturado incluso, y me dejó severas secuelas porque, bueno, perdí a mi mamá, hoy día en el cielo protegiéndome. No vi crecer a mi pequeño hijo Gabrielito, ese que ustedes ven en las redes sociales, hoy día eufórico, contento a mi lado, porque lo dejé con 8 meses nacido y cuando regresé lo conseguí con 5 años y medio.
salí paciente oncológico, combatiendo un severo cáncer de próstata. Salí estigmatizado ante la opinión pública con la pena del banquillo. Me sometieron ante los medios de comunicación para hacer ver que había posibilidades ciertas, tangibles, de judicializarme, como han hecho con otros casos. Mi juicio fue un juicio inédito, írrito, con testigos encapuchados. El mismo Ladio Aponte Aponte, que era presidente de la Sala de Casación Penal en aquel entonces, reconoció que había recibido instrucciones políticas para que se me condenara. Así que yo quiero decirle a ustedes, muchachos que se encuentran aquí, que mantengan su frente en alto, que aquí no hay posibilidad de que le dejen que se le envenenen el alma y el corazón. Manténganse firmes, manténganse incólumes y recuerde que Dios las batallas más difíciles se las da a los guerreros más fuertes. Ustedes lo superaron y ustedes están aquí por obra del Señor, primeramente, y porque saben que tienen un equipo que los está apoyando. Así que muchas gracias, Venezuela, muchas gracias a todos, mi respeto. Muchas gracias al diputado José Sánchez por su intervención. Y para cerrar este punto, tiene la palabra la diputada Delsa Sorosa. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Yo quiero hacer especial mención hoy a Iván Simonovic. Iván Simonovic, hoy tengo su franela puesta porque hay presos políticos que no podemos olvidar. En general no podemos olvidar a ninguno, no debemos olvidar a ninguno. Una vez le dije a Bonnie, su esposa, una frase que era de mi padre. Le dije a Bonnie que lo peor que le puede pasar a un preso político es el olvido. Por eso jamás debemos olvidar a nuestros presos políticos y debemos tener siempre presente que hoy hay 417 venezolanos, hoy, esperando ser liberados. 417 venezolanos, más de 400 presos políticos entre civiles y militares. Y hago referencia a esto, obviamente, cargada de emoción por la presencia de varios de mis hermanos de la vida acá, de gente a la que quiero tanto y que lamento profundamente haber conocido en circunstancias tan trágicas como la prisión, pero que sabemos que ahora nos une una amistad de por vida. Es un honor para nosotros que ustedes estén aquí hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es el informe que ha presentado este panel de expertos de la OEA, y nosotros tenemos que decir orgullosamente que esta Asamblea Nacional ha contribuido a la redacción del mismo. Y ya paso a explicar de seguidas de qué se trata todo esto. La Corte Penal Internacional, como sabemos, es el organismo que crea el Estatuto de Roma para enjuiciar crímenes de lesa humanidad. Sabemos también que la señora Fatou Bensouda ha abierto una investigación preliminar para el caso de Venezuela, circunscribiéndose a los crímenes cometidos en el año 2017. Esto ocurrió en febrero. Inmediatamente, ese mismo mes de febrero, nosotros anunciamos que nos haríamos parte de todo el proceso de pruebas que llevaría a cabo la Corte Penal Internacional. Y en marzo consignamos el expediente de 2017 ante la Corte Penal Internacional y solicitamos además que se adjuntara a la investigación el expediente del asesinato de Óscar Pérez y su grupo, conocido como la masacre de El Junquito. Asimismo, es de destacar que bien recordamos todos los casos de las OLP, de las operaciones por la liberación del pueblo, como llamaban, pero que no eran más que asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales. Esos casos fueron llevados por nosotros tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ello me acompañó el diputado Richard Badán, con una importantísima reunión en la Comisión Interamericana cuando llevamos los casos de la OLP, pero también los llevamos ante la Corte Penal Internacional. Asimismo, la Asamblea Nacional suministró varios de los testimonios que hoy reposan en el informe
final que elaboraron los expertos. Hemos contribuido pues con la redacción de este informe, como bien lo señalaba el colega Damián Prat, y para nosotros es un honor haber contribuido a ello, porque bien dijo en algún momento Martin Luther King que la libertad nunca es dada por el opresor, pero que el oprimido debe demandarla y exigirla. Y en este caso nosotros estamos exigiendo y demandando nuestra libertad. ¿Qué tiene el informe, pues? El informe contiene 131 asesinatos comprobados, cometidos por el Estado venezolano entre el 2014 y el 2017. Miles de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas las de Óscar Pérez y las de la OLP, que suman exactamente 8.292. Desapariciones forzosas, decenas de torturas certificadas, 11 funcionarios involucrados, entre ellos, por supuesto, el señor Nicolás Maduro. Por cierto, debo destacar que a los efectos de la Corte Penal Internacional no existen privilegios ni inmunidades, de tal manera que cualquier ciudadano que esté siendo investigado por esta importantísima instancia internacional debe responder ante ella y no goza de ningún tipo de privilegio ni inmunidad. Habla de más de 12.000 detenciones ilegales, 1.300 presos políticos desde 2013. Y es importante destacar entonces pues que hay aspectos fundamentales que nos van a llevar a concluir en esta lucha por la libertad varias cosas. En primer término, insistimos, no se goza ni de privilegios ni de inmunidades a la hora de ser sometido a una investigación de la Corte Penal Internacional. En segundo término, según el artículo 29 del Estatuto de Roma, que por cierto es el mismo número del artículo de la Constitución de Venezuela, establece que estos crímenes no prescriben. De tal modo que, en efecto, hoy no hay justicia en Venezuela, pero la habrá pronto, y cuando ello ocurra serán enjuiciados sus responsables, porque estos crímenes no prescriben. Asimismo, es de destacar que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, cuando los crímenes se cometen de manera sistemática y generalizada contra una población civil, se consideran crímenes de lesa humanidad. Y en efecto, eso es lo que ha quedado plenamente determinado. En primer término, debemos decirlo, por el informe que ha presentado la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Política Interior y ahora ratificado por este panel de expertos de la OEA. Y nosotros queremos, con la venia del señor presidente, esto está establecido en el documento, en el acuerdo que con su venia vamos a consignar. Según el artículo 54 del Estatuto de Roma, la señora fiscal de la Corte Penal Internacional puede y debe venir a Venezuela a realizar aquí, en nuestro país, las investigaciones que contra estas personas, que evidentemente son responsables de crímenes, deben realizarse. Y no se les puede impedir el ingreso a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ella puede, insistimos, y debe venir a Venezuela. Hemos hablado de presos políticos, hemos hablado de persecución, pero también el informe contiene un aspecto fundamental que tiene que ver con la crisis humanitaria que hoy se vive en Venezuela. El informe incluso señala que aquellos que se han atrevido a decir barbaridades como que en Venezuela no hay crisis, que niegan la crisis humanitaria en nuestro país, que niegan que a todos nosotros, salvo a los enchufados del hemiciclo de al lado, los que se robaron el hemiciclo de al lado, sufrimos por medicinas, o sea, por la falta de ellas y por la falta de alimentación, pues ellos también son corresponsables de los crímenes que hoy se cometen contra el pueblo venezolano, que insiste en levantar su voz porque Venezuela no se rinde y porque esta Asamblea Nacional tampoco lo hace, y va a seguir siendo indefectiblemente la voz de los que no tienen voz. Es por ello, señor presidente, colegas parlamentarios, que nosotros queremos seguir remitiendo a la Corte Penal Internacional todas las probanzas que vamos recabando en las investigaciones que realizamos. Asimismo, respaldamos plenamente el informe que ha levantado el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque conocemos su sustento y porque además sabemos perfectamente que está hecho
con base en probanzas efectivas que se han recabado además de manera absolutamente legal. Señor presidente, colegas parlamentarios, es importante destacar finalmente que ninguno de estos funcionarios que han sido mencionados deberían pensar que no hay justicia, porque si en efecto hoy día el Poder Judicial y todo el sistema de administración de justicia se encuentra secuestrado por el Poder Ejecutivo, más temprano que tarde llegará la justicia a Venezuela, y en esta oportunidad sabemos que la